el embarazo está contraindicado. Cuando hay neuropatía autonómica grave, también está contraindicado. Diabetes gestacional. Unas cuantas diapositivas. Bueno, vamos a la diabetes pregestacional, que es lo que vamos a internar siempre. Bueno, vamos con la pregestacional, que es la más frecuente, ¿ya? La gestacional, perdón. Es en cierto modo una intolerancia a los hidratos de carbono. Se inicia en el embarazo la diabetes gestacional. Y es la mayoría de las diabéticas, 86.4%. Pero también se logra incluir en este grupo a aquellas que no tenían diagnóstico de diabetes, pero se los descubre en el embarazo, ¿ya? Pero generalmente son las que inician su diabetes o hiperglicemia en el embarazo. Y pocas son aquellas que, siendo diabéticas pregestacionales, logramos identificarlas después. Para este grupo son mujeres asintomáticas, porque hay que buscarlos intencionalmente. Estas señoras tienen intolerancia a la glucosa. ¿Qué es intolerancia a la glucosa? Ustedes ya deben saber de memoria, ¿no es cierto? Por tanto endógeno que ha pasado. La intolerancia a la glucosa es un estado de hiperglicemia, ¿sí? Que tiene valores elevados de glucosa más allá de los normales, pero no son tan altos como para ser diabéticas. ¿Se entiende? Tienen hiperglicemia, pero no tan altas. Porque cuando son más de 126, es diabético, en ayunas. Tienen pues 120, 118, 124, 122, está alta, sí. Pero no está alta como para decir que es diabética, porque no tiene 126. La diabetes gestacional y la diabetes tipo 2, su común denominador es resistencia a la insulina. ¿Qué es resistencia a la insulina? Es una situación en la que las concentraciones normales de insulina tienen un menor efecto biológico. O sea, tienen un menor resultado. La misma cantidad, pero tiene un menor efecto. Eso es la resistencia a la insulina. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿no? Vamos con 7:40 ya. Diabetes en el embarazo. Diabetes gestacional, 84, 86%, 13% la diabetes gestacional. Pero a su vez, fíjense, la diabetes, esta gestacional, se subdivide en A1 y A2, fíjense, 85% es A1 y 15% es A2. ¿Cuándo es A1? A1 es cuando, fíjense, tiene glicemia normal en ayunas, o sea, menos de 95. El punto de corte de subida es 95. No es 110. El punto de corte en el embarazo es 95. Tienen su glucosa normal. Pero post ingesta de alimentos, postprandial, hacen hiperglicemia. ¿Ya? Estos pacientes hacen hiperglicemia, más de 120, más de 126. Si a ustedes cuando se embarazan, a unas mujeres, mejor no a ustedes, una mujer embarazada, normal, como ustedes, pero no ustedes, le hacemos glucosa, está embarazada de 31 semanas, le hacemos glucosa, el capilar, nunca pasa de 120. Pero ha comido un piquemacho, sí, no va a pasar 120. ¿Ya? Porque las respuestas de insulina de su parte, que es funcional en ustedes, no va a permitir que la glucosa pase. Pero estas mujeres que son diabéticas tipo A1, estacionales, tienen un incremento de la azúcar, ¿ya? A la hora, o a las 12, más a la hora. Entonces, a eso son las A1. En cambio, las A2, las diabéticas gestacionales A2, tienen hiperglicemia, o sea, más de 95. ¿Está entendiendo? O la prueba alguna prueba alterada de la prueba de tolerancia a la glucosa. Condensado está, ¿no? Muy denso ese tema, ¿no? Pero si ven el tema, ustedes es largo en el libro de Suplicio. Se los procuro resumir, pero tampoco que sea muy corto como para que no se entienda. ¿Y por qué tiene que haber diabetes gestacional? ¿Por qué? Porque hay hormonas que se oponen a la resistencia de la insulina, a la acción de la insulina. Potentes, y hay débiles y débiles. Los potentes son el lactógeno placentario y el factor de necrosis tumoral alfa que secreta la placenta. Esos son los más potentes. Y tienen acción
bueno, que propicia la resistencia a la insulina, la progesterona, el estriol, la gonospina, colina humana, la prolactina y el cortisol, pero son su acción leve. Estas hormonas, más un estilo de vida sedentario, está embarazada, que no camina mucho, que no hace ejercicios, sedentarismo, como está en casa come un poquito más estos factores que hacen resistencia a la insulina, van a ocasionar un estado diabetógeno en el embarazo, y más acentuado en el tercer trimestre. ¿Se entiende? Sí, yo sé que es de esos tipos. Fíjense este cuadrito, ¿ya? Miren estas hormonas que hemos indicado como progesterona, prolactina, lactógeno placentario, son bajitos el primer trimestre, comienzan a subir hasta el segundo trimestre, fíjense, pero en las 24 semanas más o menos, comienzan a dispararse, ¿verdad? La placenta secreta más hormonas, el pecho también, y estas hormonas que producen insulina resistencia se han incrementado. Hay un alumno que todavía hay afuera esta cosa. Ya me pasado. Ya habilitado. Te pasé el equipo, gracias. Esa luz puede tener cerrado. Pasa, hijo, pasa, sí, esa cosa. Entonces, fíjense, comienza, por eso el segundo trimestre, digo, el tercer trimestre, yendo al tercer trimestre, hay mayor resistencia a la insulina porque están comenzando a incrementarse. ¿Cuándo es más manifiesto la resistencia a la insulina? Hasta las 22 semanas, 23, 24. Esto es claro, chicos, que entienden. Fíjense, estos hormonas están aumentando ahí. Esto se pone a la acción de la insulina. Y hacen resistencia a la insulina. Bueno, entonces hay hormonas que ofrecen resistencia a la insulina. Entonces, de modo que a partir del segundo trimestre exige, respecto a la no embarazada, aumento de secreción de insulina en un 30, un 50 o hasta un 100% al páncreas, la glucosa. Exige que secrete más insulina. De modo que, ¿qué escenarios podemos tener? Una señora, una mujer con una reserva funcional del páncreas normal, tiene normal su páncreas, frente a la insulinoresistencia del embarazo, va a tener una respuesta adecuada de insulina y vamos a tener un embarazo euglucémico como todos ustedes. ¿Entienden, verdad? Pero si la reserva funcional del páncreas es limítrofe ya, viene la insulinoresistencia del embarazo, va a existir una respuesta insuficiente de excreción de insulina y vamos a tener diabetes gestacional. ¿Se entiende, verdad? Si ya tiene una reserva funcional del páncreas deficitario, frente a la insulinoresistencia del embarazo, ya empeora el déficit de insulina y empeora la diabetes. Esos son los escenarios que podríamos tener dependiendo de la reserva funcional del páncreas. Estos son los factores predisponentes: multiparidad, edad materna. Bueno, fíjense el porcentaje: cuando son menores a 20 años, 3.7%, pero cuando ya son de 20 a 30 años, 7.5%. Hay la posibilidad, y mayor a 30 años, 13.8%. O sea, hay más diabetes conforme avanza la edad, ¿no? Multiparidad también, son otros factores de riesgo: la necesidad de óbito fetal, preeclampsia previa, obesidad mayor a, bueno, sobrepeso mayor a 27, sí, síndrome de ovario poliquístico, antecedentes familiares de diabetes, las asas, los latinos son más que los sajones, feto macrosómico previo, es un otro factor de riesgo. Pero son los factores de riesgo, no me voy a preguntar nada de acá. Nuevamente, 95 es el punto de corte, pero ¿por qué tiene que ser diferente al de 110 que es en las personas no embarazadas? Porque el feto consume azúcar, chicos. ¿Ya? El feto consume un 10 o un 20% del azúcar materno, se lo consume el feto y la placenta. Por eso el valor normal es 95. Más allá de 10, y más de 126 ya es diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo nos hospitalizamos a las mujeres embarazadas? ¿A todas?
o a las que tienen factores de riesgo. ¿A quiénes nos tamizamos? Está en discusión. Pero a los que les vamos a tamizar, hay que hacer el tamizaje de 24 a 28 semanas. ¿Ya? A los que les vamos a tamizar, vamos a hacerlo entre 24 y 28 semanas. También se puede hacer los 30, pero el esquema dice 24 a 28. Tiene dos pasos este esquema. Fíjense, uno es screening y otro es diagnóstico. ¿Saben diferenciar qué es un screening y qué es un diagnóstico? Y pues las pruebas diagnósticas y las pruebas de tamizaje o de screening, ¿saben lo que diferenciar? Bueno, en pocas palabras, el screening a toda una población grande selecciona